Hola amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres. El día de hoy vamos a conocer cuál es la mejor impresora 3D para iniciar en este 2021. Y es que no es la mejor solo porque ya viene con un sistema de autonivelación o porque es una de las más rápidas en el mercado o porque se puede controlar a través de una aplicación desde nuestro celular. No solo por eso, además cuenta con un área de impresión muy grande. También la vamos a comparar con una de sus predecesoras para poder ver cuáles son las ventajas que nos da esta nueva versión. Así que no se despeguen de este video porque lo van a descubrir a continuación. Antes de continuar, les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Pues bien amigos, les estoy hablando de la CR10S Pro versión 2 de la marca Creality, que es una de las impresoras 3D más prestigiadas en el mercado, pero con esta nueva versión trae muchísimas ventajas que antes, como vamos a poder ver con su antecesora, era necesario hacerle una serie de actualizaciones para poder llevarla a su máxima expresión. Ahora, esta nueva versión trae todo integrado y además de todo esto nos va a permitir grabar con láser. Entonces, no se despeguen porque vamos a ver qué es lo que trae en la caja, vamos a ensamblarla rápidamente y vamos a ponerla a prueba y además la vamos a comparar con su predecesora para saber todas las ventajas y desventajas que tiene esta genial impresora, que como les dije en un principio es la mejor opción en impresoras 3D para empezar este 2021. Ok amigos, vamos a ver, estamos viendo aquí la caja y vamos a observar que es la Creality, aquí está, CR10S Pro versión 2. Proceder a abrir. Y vamos a ver qué viene adentro y ok, aquí tenemos ya nuestra impresora y vamos a revisar qué trae aquí. A ver, trae una caja. En esta caja que trae, muy bien, aquí dice que es un módulo láser, Entonces aquí está su manual, aquí está el manual del láser y aquí está el módulo. Aquí vemos un módulo y unos lentes, también trae sus lentes, trae algunas maderitas con las que vamos a poder hacer aquí algunas pruebas y muy bien, entonces lo dejamos por acá. Ahora veamos qué viene por acá. Aquí trae, se ve que está pesadito esto, muy bien, aquí trae cables, trae algunas refacciones, aquí para el extrusor, algunos tornillos, trae herramienta, trae la herramienta necesaria para poder hacer la instalación, trae cable, trae una espátula y trae aquí el soporte para el rollo del filamento. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver que viene aquí una invitación para inscribirte al Creality Cloud, a su nube, y aquí vemos un manual de usuario. Aquí dice todo lo que necesitamos saber para instalarlo. Muy bien. Tenemos también un rollo de filamento que viene, que parece ser que es de 200 gramos. Aquí dice 200 gramos. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos aquí una tarjeta de servicio de postventa. Ahí dice. Después tenemos ya nuestra impresora. Entonces la vamos a sacar, la vamos a tener que sacar y colocar acá arriba en esa superficie para irla armando.
Pues muy bien, amigos, una vez que ya terminamos esta impresión de prueba, bien, como podemos observar aquí, tiene un detalle muy fino en las líneas, tiene una composición bastante buena de la impresión, y pues como podemos ver, pues en realidad no tiene ningún defecto. Entonces es una muy buena impresión. Y como se dieron cuenta, en realidad no hicimos mucho. La impresora la sacamos de la caja y prácticamente la pusimos a imprimir. Pero hay un detalle que no notamos y que yo me vine a dar cuenta un poco más adelante, que les quiero mostrar. Y es que, si se dan cuenta, este carrito está flojo, se mueve. Entonces esto es algo que no debe de pasar, y esto es algo que debemos de corregir en el momento que lo detectamos. Hay muchas partes que están aquí, que son móviles y que tienen unos tornillos para poderlas apretar, que debemos de asegurarnos que estén bien. Todos los tornillos del chasis, de las bandas, de los motores, tenemos que asegurarnos que estén bien apretados. Entonces en este momento vamos a proceder a apretarlos para asegurarnos que esto ya no suceda. Bien, para resolver ese problema, lo que vamos a hacer es utilizar esta llave. Con esta llave vamos a, aquí entre estos dos, bien, aquí exactamente donde está la ruedita, en donde está esta rueda inferior, hay una especie de tuerca que tenemos que solamente girar un poquito en el sentido contrario de las manecillas, solamente muy poquito la tenemos que apretar, y de esa manera ya estaremos dándole fijación a este carrito. El truco es apretar esta tuerca un poquito nada más, hacerle un poquito el movimiento en contra de las manecillas del reloj, y de esa manera va a quedar ya firme, ya no se va a mover para nada. Y pues, como les mencioné, hay que revisar todos los tornillos para asegurarnos que no haya nada más flojo. Entonces vamos a darle una apretada en general a nuestra impresora. Acá, como podemos ver, la nueva CR10S Pro versión 2 ya trae un sistema más moderno de enfriamiento. Como se pueden dar cuenta, aquí ya tiene una protección, incluso como le llaman, un zapato para el extrusor, el cual va a permitir que se mantenga caliente sin que se aísle el frío del calor del hot end. También tenemos el sistema de autonivelación ya integrado. Todo esto ya viene de serie, de fábrica, lo cual con la versión original del CR10S no lo teníamos. También ya trae un sistema de extrusión más moderno, el mismo sistema de aluminio que tenemos en la otra, que lo tuvimos que actualizar. Y esta otra actualización, que es el sensor de filamento, para cuando se acabe el filamento, ahora ya viene integrada y es de aluminio. En el caso de la CR10S versión original, es un simple plástico que siempre se pierde, que siempre se despega, y que bueno, finalmente yo decidí quitárselo porque se vuelve poco útil y poco funcional. También ya tiene un solo cable con el que ya se integran todos los componentes, y algo también bueno es que todo el sistema, toda la placa, la tiene integrada acá en la parte inferior, lo cual hace que ahorre espacio. Si nos damos cuenta, pues ocupa mucho menos espacio la nueva que la vieja, y la base, la superficie de impresión sigue siendo del mismo tamaño, una de las más grandes del mercado. Ya que nos aseguramos que está todo perfectamente, ya estamos listos para aventar nuestra nueva impresión y para utilizar esta genial impresora. Es tan fácil y tan sencillo como ya se pudieron dar cuenta. Muy bien, amigos, ahora vamos a hacer una impresión. Vamos a mandar a imprimir la misma pieza a las dos impresoras y vamos a evaluar cuánto tiempo tarda cada una, con los mismos parámetros de impresión y exactamente con el mismo modelo o el mismo diseño de impresión.
Pues bien, amigos, hemos terminado ya las impresiones que aventamos de manera simultánea en la CR10S y la CR10S Pro versión 2 y el resultado ha sido increíble. La verdad es que la CR10S Pro versión 2 logró hacer el trabajo más rápido. No fue tampoco demasiada diferencia, solamente fue cuestión de unos minutos que terminó antes esta impresora, y la CR10S se tardó un poquito más, pero también terminó con una impresión de muy buena calidad. A pesar de que mandamos imprimir ambas con la misma configuración en Cura, lo que nos damos cuenta es que la CR10S Pro versión 2 tiene una mejor calidad de impresión y tiene mínimos o prácticamente nulos detalles a la hora de los saltos entre líneas del plástico, lo cual podemos observar en la CR10S que tiene, no es mucho, tampoco es algo grave, pero tiene un poquito de rebaba a la hora de tener los saltos. En realidad la calidad de impresión en ambos casos es muy buena. Pero la que va a resultar ganadora y la que se va a llevar las palmas y va a ser la mejor impresora 3D para comprar en este 2021 será la CR10S Pro versión 2. ¿Por qué? Porque además de ser un poco más rápida que su antecesora, brinda mejor calidad a la hora de imprimir, y algo que se agradece muchísimo es el ruido. La nueva versión casi no hace nada de ruido. A la hora de estar imprimiendo es prácticamente muda. A comparación de la CR10S, la versión antecesora, que sí hace bastante ruido. Entonces, si tienes la impresora al lado de una habitación donde trabajas o donde quizá descansas, pues todo el tiempo estás escuchando el desplazamiento del carro o de la base. Y en el caso de la CR10S Pro versión 2, no se escucha prácticamente nada. Es muy silenciosa, es más rápida, imprime con mejor calidad, trae integrado el sistema de autonivelamiento y muchas mejoras que la hacen una genial opción a la hora de imprimir en 3D. Entonces, la ganadora es esta, definitivamente es una muy buena inversión. Como podrán ver, en la versión anterior yo tuve que hacerle una serie de actualizaciones para llevarla al siguiente nivel, y esta impresora no necesita absolutamente nada. Viene sumamente completa y lista para sacarnos de cualquier problema. También, si están interesados en adquirirla, les dejaré aquí abajo en el comentario fijado y en la descripción el vínculo para que la puedan adquirir en Amazon. En ese vínculo encontrarán la mejor oferta disponible en Amazon para que ustedes la puedan comprar y les llegue en cuestión de días a su casa. Esto ha sido todo por este video. Les pido por favor que aquí abajo comenten qué les pareció. Además, les pedimos que se suscriban y que activen las notificaciones para que se enteren de los siguientes videos que vamos a sacar de esta genial impresora. Vamos a ver qué tan fácil y qué tan rápida es utilizarla con la Creative Box, que es una interfase que nos va a permitir mandar impresiones desde nuestro celular a través de la nube de Creality, y muchas cosas más. Así que suscríbanse, activen las notificaciones y no se despeguen de nuestro canal porque van a aprender muchísimo. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.